La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. El juez Peinado desolla a la Fiscalía y permite que las acusaciones populares del caso Begoña Gómez accedan al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez en Moncloa. Dice el juez que lo ve útil porque se pueden sacar conclusiones de los silencios del presidente. Un presidente que, recordemos, se acogió a su derecho legítimo a no declarar. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, su declaración apenas llegó a los 2 minutos. Pedro Sánchez se negó a declarar contra su mujer, como la ampara la ley. El juez Peinado lo admite, pero defiende que sus preguntas no eran impertinentes y lamenta que Sánchez debería haber contestado bajo juramento y, por tanto, decir la verdad. No hubo respuestas, por eso la Fiscalía alegó que ese vídeo con la declaración de Sánchez carecía de utilidad material o procesal. Pero el juez Peinado opina lo contrario, entiende que sí la tiene. Es más, llega a dejar por escrito que de los silencios en la declaración de Sánchez pueden inferirse conclusiones, incluso penales, en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente. En la providencia a la que ha tenido acceso la cadena SER, el juez Peinado da por hecho que ese vídeo se acabará filtrando porque viene ocurriendo, reconoce, desde el inicio del proceso con el resto de pruebas pese a sus advertencias. Por eso argumenta que evitar esa filtración, como reclamaba la Fiscalía, no es un motivo para impedir que las partes tengan acceso a esa prueba, es decir, a esa copia. Por eso el juez Peinado no solo rechaza la petición de la Fiscalía, sino que ha ordenado ya enviar ese vídeo a las acusaciones. Y estamos muy pendientes de un incendio en Tres Cantos, en Madrid, que ha obligado a desalojar a medio centenar de casas. Hay 7 personas afectadas por el humo, entre ellas 4 guardias civiles. Joan Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, 7 personas intoxicadas, 2 personas trasladadas al hospital, 2 vecinos de 45 y 55 años. Los bomberos están trabajando en esta zona, en este incendio que ha afectado ya a 250 hectáreas. Están intentando crear un perímetro de seguridad con maquinaria pesada para hacer frente a este incendio. Un incendio de pastos, no es un incendio forestal, pero que sí es peligroso porque está cerca de las casas. De hecho, confirman que hay varias casas afectadas en una urbanización de las que hay unas 50 viviendas que están desalojadas. La Comunidad de Madrid ha solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias. Javier Chivite es portavoz de emergencias. La Comunidad de Madrid ha decidido activar la situación operativa 2 del Plan de Incendios Forestales de Madrid, del Infoma. Se ha pedido a la UME su colaboración, que va a enviar varios medios al terreno del incendio forestal de Tres Cantos. Fuentes de emergencias dicen que las labores de extinción están siendo muy complicadas por las rachas de viento cambiantes y también la orografía del terreno. Pues vamos a estar muy pendientes de la evolución de este incendio en Tres Cantos. En cuanto al tiempo, el calor no cede y mañana tendremos menos tormentas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y si me permites, en referencia a este incendio que comentabais, sí, y el viento, es probable que las tormentas de Guadalajara hayan llegado en forma de rachas, pues con estos cambios bruscos de dirección, ¿no?, que estabais comentando. Las tormentas van a la baja, de manera que estas rachas también irán desapareciendo. Y tormentas hasta la medianoche todavía pueden descargar, pues hasta donde lo ha hecho en estos momentos, en el este de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, también de Murcia, Almería, así como en el Pirineo, pero a partir de la medianoche desaparecerán y mañana de nuevo vamos a tener un día soleado en todo el país, con las temperaturas mínimas y máximas prácticamente calcadas a las de hoy, destacando sobre todo la sensación de calor y de bochorno que ya no solo afecta a puntos del interior. Igualmente durante la tarde tendremos tormentas en sitios muy parecidos a los de hoy, pero ya no serán tan intensas y además mucho más localizadas, afectarán pocas poblaciones. Gracias, Jordi. Hasta luego.
Y hay media hora 25 deportes hoy con Sonia Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Tenemos fútbol en directo. Acaba de empezar el partido de ida en la previa de la Conference League. El Betis visita al Krivas ucraniano en Eslovaquia. Ahora mismo minuto 4 de partido, empate a 0 en el marcador. Mañana comienza una nueva jornada de liga con los partidos Celta-Valencia y Sevilla-Villarreal. Y un día más pendientes del mercado. El Girona se hace con el colombiano Asprilla, que se convierte en el fichaje más caro en la historia del club. 25 millones de euros. El Villarreal ya oficial ficha a Barrí. En el Getafe hoy presentación triple. Carles Pérez, Uche y Berrocal. Munir, además, nuevo fichaje del Leganés que hoy ha presentado al Timira. En la vuelta, victoria de etapa y liderato para el australiano O'Connor. Y en tenis, sorteo del US Open. Difícil para Carlos Alcaraz, que se mediría a Sinner en unas posibles semifinales y a Novak Djokovic en una hipotética final. Pues muchos temas que ampliamos a partir de y media. Gracias, Sonia. Ahora empieza, hora 25. Y empezamos hablando de los Mossos d'Esquadra, que no contemplaron en ningún momento que el expresidente Carles Puigdemont se diera la fuga en su vuelta a España hace hoy justo 2 semanas. Así se concluye del informe que el cuerpo ha remitido al juez Pablo Llarena. Así que vamos a Radio Barcelona. Andrea Villoria, bona tarda. Hola, bona tarda, Pablo. Andrea, la Policía Autonómica reconoce que no sabía que el expresidente se subiría al escenario colocado en el Arc del Triomf para dirigirse a los suyos y admite fallos tan llamativos como que el dron que le vigilaba desde el aire no lo siguió cuando bajó del escenario y se perdió al final la pista del coche blanco en el que se escapó, ¿verdad? Sí, para intentar defender su actuación, enumeran en ese informe todo lo que hicieron previamente. Habían previsto un posible atentado yihadista, un ataque incluso de supremacismo blanco. Buscaron a Puigdemont en las cloacas, prepararon coches, un equipo de élite, incluso reservaron hoteles en Madrid para llevar al expresidente ante el Supremo, pero admiten que no contemplaron en ningún momento que Puigdemont intentara fugarse. Y a pesar de que su partido, tanto Junts como incluso la prensa, lo contamos aquí en la SER, que él quería hacer un speech en el escenario, los Mossos pensaron que esas pantallas se habían dispuesto para seguir el pleno de investidura. Por eso, cuando Puigdemont subió, no le detuvieron porque dicen no habría sido proporcional. Y cuando escucharon que decía esto, aquí una estona tenim una sesión importante. Que en poco rato había una sesión importante en el Parlamento, le creyeron y reforzaron su idea de que quería ir sí o sí al pleno de investidura. El gentío y la guardia pretoriana de Puigdemont empezaron entonces a desfilar hacia el Parlament y el dron de los Mossos, en lugar de seguir a Puigdemont, también siguió la marabunda pensando que el expresidente iba allí, buscándole. Cayeron así en el engaño y por lo tanto no lograron captar el momento de la huida. Y además, Andrea, los Mossos cuentan en el informe que no pudieron acceder al interior del Parlament el día antes del debate de investidura porque el presidente de la Cámara, Josep Rull, de Junts, se negó, Exacto, y lo pidió incluso por escrito el jefe de los Mossos al presidente del Parlamento, que lo descartó. Dijo que no había suficiente personal como para acompañar a la comitiva policial en esa inspección. Los Mossos querían comprobar que Puigdemont no estaba allá dentro escondido porque, según el informe, una de las teorías de la comisaría de información era que Rull podría haberle ayudado a entrar días antes. Ahora, ya con perspectiva y tras el análisis de lo sucedido, creen que en realidad el plan del expresidente era acceder por el zoo. De hecho, el recorrido del coche en el que huyó va hacia uno de los accesos y cerca de allí localizaron por las cámaras una puerta del Parlamento que estaba abierta. Hasta allí se trasladó también el entorno más cercano de Puigdemont y un grupo misterioso de gente que aparecieron con escobas simulando que barrían. Los Mossos lo detectaron a tiempo, pusieron más personal allí y creen que eso hizo cambiar los planes del expresidente. Hay que decir que se preguntó por estos fallos a los mandos del cuerpo, también al exconseller d'Interior, a Joan Ignasi Elena, en la rueda de prensa que convocaron al día siguiente de la fuga. En aquel momento, Villoria, hubo detalles del operativo que no se contaron, hubo poca autocrítica y hubo básicamente un señalamiento al expresidente y su entorno. En ese momento, el exconseller Joan Ignasi Elena no preveien un comportament tan impropi. Dijo que no esperaban un comportamiento tan impropio por parte de Puigdemont, y el jefe de los Mossos S'assemblava més el que fa el senyor Jimmy Jam. Le llegó a comparar con Jimmy Jam. Hoy en este informe insiste de nuevo en cargarle las culpas al fugitivo. Dice que lo que hizo Puigdemont escapa de toda lógica racional o política y si consiguió huir fue gracias a una estrategia de confusión y engaño con la cooperación involuntaria de miles de manifestantes. Pues Andrea Villoria, gracias. A vosotros, hasta luego. Y la pregunta, ¿cómo justifica Rull que no dejas entrar a los Mossos el día antes del debate de investidura? Pues fuentes del Parlamento cuentan a la SER que el presidente de la Cámara se negó porque, según él, la policía no justificó el motivo de esa medida excepcional. Radio Barcelona, Xavier Balló. Fuentes cercanas al presidente Rull recuerdan que los Mossos sí pudieron hacer la inspección habitual en fechas señaladas con los TEDx o la unidad canina el mismo día del pleno a las 6 de la mañana, pero que no había razón para que entraran más veces
durante la tarde o la noche anterior. Aseguran que la policía en ningún caso les argumentó por qué debían hacer esos controles excepcionales, que no había ninguna amenaza y que además las peticiones tampoco se llegaron a formalizar por escrito. En cualquier caso, admiten lo que el propio Rull ya había firmado semanas antes, a principios de julio, en declaraciones en Ser Catalunya. I la policia no entrarà en el Parlament de Catalunya a detenir o retenir ningú. Que es que él no iba a permitir la entrada de la policía en el Parlament para facilitar la detención ni de Puigdemont ni de cualquier otro diputado. Bueno, y es un secreto a voces que el debate en el independentismo sobre la necesidad de renovar liderazgos cada vez es más fuerte, ¿eh? Hoy ha sido el turno del expresident Quim Torra, que ha emplazado tanto a Puigdemont como a Junqueras a dar un paso atrás. No ho podem fer, malauradament, amb els que No lo podemos hacer desgraciadamente con los que no funcionó, y me pongo yo el primero. Yo no lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Yo puedo ayudar, intentar estar donde sea, pero creo que ya no toca un liderazgo, y esto es una reflexión que debería hacer todo el mundo. Crec que ja no toca un lideratge, no? I això que és una reflexió que hauria de fer tothom. Fins i tot el president Puigdemont? Tothom. I Junqueras? Sobretot. Y Junqueras, sobre todo, dice. Pues no parece que vaya a hacerle caso a Quim Torra, Oriol Junqueras. Y es que sigo contigo, Abelló, porque el expresidente Esquerra está presionando a la dirección de su partido para adelantar al mes que viene el Congreso para elegir una nueva ejecutiva. Un Congreso al que él ya ha dicho que va a presentarse. Un sector importante de los republicanos, Xavi, asegura que tiene a punto un centenar de firmas para forzar este debate, y entre esas firmas están precisamente las del entorno más fiel a Junqueras. Consideran que la cúpula está vulnerando los estatutos del partido al mantener el Congreso para el 30 de noviembre, porque fijan que, por norma general, se debería celebrar 3 meses después de la dimisión del presidente, es decir, en septiembre. Fuentes próximas a Junqueras acusan a la actual dirección de perpetuarse en el poder y de ganar tiempo ante las dificultades para encontrar un liderazgo alternativo que le pueda hacer sombra. Sus opositores, en cambio, lo ven a la inversa. Creen que lo que intenta Junqueras es precisamente no tener oposición, agarrándose a un formalismo. La dirección pedirá un informe jurídico para ver si es viable este adelanto que pide 1/3 del Consejo Nacional del partido. Recuerdan, sin embargo, que fue el propio Junqueras quien avaló la fecha del 30 de noviembre antes de dejar el cargo. En ese momento se decidió alargar los plazos normales ante la posibilidad de que en octubre se produjera una repetición electoral en Cataluña que interfiriera en el debate interno. Con ese escenario descartado, los junqueristas quieren acelerar los tempos, mientras la dirección ve como un agravio que se cambien ahora las normas con el partido ya empezado. Y el gobierno ha intentado hoy calmar las aguas en su relación con Esquerra después de que ayer los republicanos amenazaran con retirarle el apoyo en el Congreso por las palabras de María Jesús Montero, lo recordarán, la vicepresidenta, que negó que se hubiera pactado un concierto económico para Cataluña. Pues bien, hoy el Ejecutivo ha mantenido un perfil muy bajo y se ha limitado a decir que es un buen acuerdo y que se va a cumplir. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno evita hablar de concierto, cupo, el nombre da igual. No voy a entrar en valoraciones terminológicas. No es nada interesante los debates nominales. Son Redondo y Ereu, titulares de Igualdad y Turismo, que son también los que han tenido que enfrentarse a las preguntas. Los dos han usado el mismo librillo. Es un buen acuerdo. Yo creo que es un magnífico acuerdo. Y los acuerdos están para cumplirse. Cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos. Somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple los acuerdos. Exactamente lo mismo que nos han dicho fuentes de Hacienda. Se llame como se llame, el gobierno cumplirá el acuerdo de la A a la Z. La financiación será singular, solidaria y buena para el conjunto del territorio español. Nadie da más detalles, pero dice Cristina Narbona que es pronto para eso. Yo creo que todavía es prematuro entrar en detalles que puedan tener un significado otro. La presidenta del PSOE cree que quedará demostrado que no hay razón para las amenazas de Esquerra. Pero el PP ya le pide explicaciones. Le han puesto a la ministra Montero ante el espejo de la mentira. La ministra Montero ayer quiso negar lo que han firmado y lo que consta y tiene la firma del PSC. Es Cuca Gamarra, que ha anunciado que va a pedir también la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado. Y ya ha entrado en la cárcel el autor confeso del crimen del niño de 11 años en el polideportivo de Mocejón, en Toledo. El juez ha decidido enviarle a prisión comunicada y sin fianza. Ser Toledo, Alejandro Martín. Sí, se le imputa un delito de asesinato al presuntamente acabar con la vida del pequeño Mateo mientras el menor jugaba al fútbol. De hecho, el detenido le asestó varias puñaladas que le causaron la muerte en el acto. Por estos hechos, va a pasar su primera noche en la prisión Ocaña 1 en el módulo de enfermería, tal y como ha podido saber la cadena SER. No obstante, podría ser derivado a otro centro si así se estima oportuno debido a su discapacidad
discapacidad. También recibirá la visita en la cárcel de un equipo de médicos forenses para volver a examinar a este joven, todo ello con el objetivo de conocer la imputabilidad del investigado y saber si realmente era consciente de estos hechos. Paralelamente, los investigadores de la Guardia Civil están a la espera de conocer los resultados del análisis practicado al cuchillo que se halló en un descampado a pocos metros de la casa del padre. Se busca conocer si hay restos de ADN del menor asesinado y del presunto autor de estos hechos. De momento, varias cámaras y su móvil les situarían en la escena del crimen ese domingo por la mañana. Y la Fiscalía abre diligencias contra un concejal de Vox en Paiporta, en Valencia, que en un comentario en Twitter pidió plomo para los inmigrantes. Radio Valencia, Carlos Algarra. David Furió, que es concejal de Vox en el municipio valenciano de Paiporta, se suma a la lista de cargos públicos del partido de ultraderecha en la Comunitat Valenciana que están siendo investigados por comentarios racistas o xenófobos. La primera en la lista fue la concejala del Ayuntamiento de Valencia, Cecilia Herrero, que también a través de la red social X dijo, entre otras cosas, que los moros están invadiendo España. A estos dos hay que sumar a la exconsellera de Vox, Elisa Núñez, que cuando aún ocupaba este cargo en el gobierno autonómico de coalición con el Partido Popular, atribuyó un crimen en Gata de Gorgos, en Alicante, a los caprichos multiculturales de la izquierda. Un crimen que, como se acabó demostrando, cometió un español. Núñez, tras salir Vox del gobierno autonómico, se dio de baja del partido de Abascal por, según dijo, la deriva radical de Vox. Bueno, esto en cuanto a la extrema derecha, pero es que el PP ha pasado de desentenderse del tuit del alcalde de Badalona, García Albiol, contra un grupo de migrantes, a alabar su valentía por decir lo que otros no se atreven. Volvemos a escuchar a Cuca Gamarra. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben. Todos vemos, todos pensamos. Hora 25. Pablo Tallón. 8 y 16, 7 y 16 en Canarias, es noticia de esta tarde. La Fiscalía de París pide llevar a juicio al actor Gerard Depardieu, acusado de violar 2 veces a una actriz en la casa del actor. Francia, Lucía Riera. Las violaciones se habrían producido en París los días 7 y 13 de agosto de 2018. La actriz que le acusa es Charlotte Arnold, de 28 años. Presentó una primera denuncia contra él ese mismo año, que fue archivada en 2019 al considerarse que los hechos no estaban suficientemente fundados. Ahora, tras una larga investigación que ha permitido reunir elementos para corroborar su testimonio, la Fiscalía de París ha pedido que se abra juicio. Es un nuevo revés judicial para el actor francés de 75 años, que será juzgado también en octubre por presuntas agresiones sexuales a otras 2 mujeres durante un rodaje en 2021. Y no son las únicas denuncias por agresión que ha recibido. En diciembre se archivó por haber prescrito la de la actriz Hélène Daga, que lo acusaba de una agresión sexual durante un rodaje en 2007. También en España, la periodista y escritora Ruth Baza ha presentado una denuncia por violación en el año 95. Ante todos estos casos, la respuesta de Depardieu es que nunca ha abusado de una mujer. Y 1/3 de las empresas del IBEX 35, las mayores compañías de nuestro país, no cumple con la ley de paridad. Esto significa que en sus consejos de administración no llega a haber el 40% de mujeres que exige la ley que ha entrado hoy en vigor, Jordi Fábrega. La presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas se ha doblado en los últimos 7 años, pero aún hay compañías que no llegan a cubrir el 40% del total, que es lo que les exigirá la ley de paridad que entra hoy en vigor. De las 35 del IBEX, 22 ya cumplen. Incluso hay 5 de ellas en las que el 50 o incluso más del 50% de los asientos del Consejo son para ellas. Pero también hay otras 13 que tendrán que cambiar la composición de su Consejo para cumplir con la ley de paridad, que les da 2 años de margen para adaptarse. Es lo que tendrán que hacer, entre otras, Naturgy o Fluidra, donde las mujeres a día de hoy no representan ni el 30% del total de consejeros. También son mayoría las empresas cotizadas fuera del IBEX 35 que incumplen, porque solo el 31% del total de consejeros de estas compañías son mujeres, aunque en este caso estas empresas tendrán de margen hasta 2027 para adaptarse. Y el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, acaba de certificar definitivamente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Recordemos que gran parte de la comunidad internacional sigue pidiendo al gobierno que haga públicas las actas electorales y todavía no lo ha hecho. Informa para la SER, Berta Reventós. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha reafirmado que el presidente electo del país es Nicolás Maduro y no Edmundo González, como sostiene la oposición. Convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos
por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Al salir de la sesión, varios altos mandos del chavismo han celebrado que con esta sentencia se preserva la Constitución y el Estado de Derecho en Venezuela, además de evitar la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos. Y todo preparado en la gran fiesta del Partido Demócrata de los Estados Unidos para recibir a su candidata. Hoy, último día de convención, en el que Kamala Harris va a dar su discurso de aclamación ante miles de delegados demócratas. Enviada especial a Chicago, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sara, ayer fue baño de masas, incluso la presentadora Oprah Winfrey, que solo salió a hacer campaña por Obama en 2008, se rindió ante Harris. Totalmente, Pablo. Y además es que el apoyo de Oprah es muy llamativo porque se define como una candidata independiente y plasma la ilusión que ha generado Kamala Harris entre demócratas y moderados. Una ilusión que se está viviendo cada día aquí en esta convención en Chicago, donde aparte del apoyo de los pesos pesados del partido, también se ha ganado el respaldo de muchos artistas. Como John Legend, a quien escuchamos ahora, Stevie Wonder, y hoy plato fuerte, no sabemos aún quién aparecerá por el pabellón, pero nos aseguran que habrá muchas sorpresas. En cuanto al discurso de Harris, pues hay mucha expectación, se analizará su tono, sus mensajes, las prioridades de su mandato en caso de llegar a la Casa Blanca, y ayer fue el turno de Tim Walz, su candidato vicepresidencial, que en su discurso le preparó así el terreno. And boy, do we have the right team. Kamala Harris is top. Kamala Harris is experienced and Kamala Harris is ready. Definiéndola como una mujer dura, con experiencia, pero sobre todo, Pablo, preparada. Pues quedamos pendientes de este discurso de Harris, de estas sorpresas, Sara. Nos vas contando. Estupendo, Pablo. Hasta ahora. Y Ucrania sigue castigando al ejército ruso más allá de sus fronteras. En las últimas horas, las tropas de Zelensky han conseguido impactar con un dron en una importante base militar cerca de la ciudad rusa de Volgogrado. Esto mientras siguen las evacuaciones de civiles en la región de Kursk ante el avance ucraniano. Victoria García. Dice Putin que han conseguido que las tropas ucranianas en Kursk se estén replegando. Pero lo cierto es que desde Kiev aseguran que se trata de un reagrupamiento en preparación de nuevos ataques. También les acusa al presidente ruso de haber bombardeado una central nuclear con el peligro que eso supone, pero Kiev contesta que ellos no han atacado ninguna. Lo que sí han hecho sus drones es conseguir bombardear una base aérea rusa cerca de Volgogrado, provocando una intensa nube de humo que el ejército ruso dice que no ha sido por el ataque, sino por un incendio. Pero no todo va bien para Ucrania porque algunos de sus nuevos reclutas soldados, los que han entrado en la última tanda, se están negando a disparar contra soldados rusos, según cuentan los medios de comunicación encastrados en el avance ucraniano, creando momentos difíciles en algunos de los combates. Hora 25. Pablo Tallón. Y vamos con una buena noticia porque la vacuna contra el ébola que se administró en el Congo durante la epidemia redujo casi un 90% la infección. Se trata de un estudio de Médicos Sin Fronteras que ha evaluado la eficacia de la única vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud para esta enfermedad. Javier Gregory. Solo se necesita una dosis de esta vacuna contra el ébola recomendada por la OMS y que ya han recibido más de 300.000 personas en la República Democrática del Congo, el país que sufrió hace unos años la peor epidemia, donde se produjeron 2.287 muertes. La buena noticia es que esta vacuna funciona, ya que solo 10 días después de recibirla, el riesgo de contraer el ébola se reduce en un 84%. Además, también se reduce a la mitad la mortalidad entre las personas infectadas por esta enfermedad. Es además la primera vez que se prueba la eficacia de esta vacuna contra el ébola en un país africano y fuera de un ensayo clínico. Y este primer estudio ha sido realizado por expertos del Epicentre, el Centro de Investigación Médica de Médicos Sin Fronteras. Pues fíjense que un día más las buenas noticias llegan de mano de la ciencia. Casi siempre es así. Hora 25. Pablo Tallón. Y después de un verano cargado de eventos deportivos, hoy ha arrancado la Copa Vela de América en Barcelona. Los organizadores calculan que tendrá un impacto económico para la ciudad de más de 1.000 millones de euros y unas audiencias, atención,
de 1.500 millones de espectadores. Siguiendo esta competición está Gemma Lagrí. Una competición que hace menos de una hora se ha inaugurado en el barrio de la Barceloneta con la presencia de las autoridades, entre las cuales el ministro de Turismo, Jordi Hereu, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que han celebrado la llegada de la competición a la capital catalana. 5 horas antes de la inauguración se ha llevado a cabo la primera regata preliminar de la Copa América, que ha enfrentado a los 6 participantes. Una regata que no ha servido para puntuar, sino para que los equipos se probasen en el agua. Desde hoy y hasta finales de octubre se harán carreras náuticas de miércoles a domingo para buscar al nuevo campeón de la competición. Para seguir el evento se han habilitado distintos puntos de la ciudad, entre los cuales la playa, 2 fan zones y 2 miradores gratuitos. Algunos visitantes se han acercado ya desde esta mañana para disfrutar de la competición. Aún así, no todo el mundo en Barcelona la ve con buenos ojos. Los vecinos, por ejemplo, se han organizado en una plataforma contraria para denunciar la masificación turística que aseguran provocará el evento. Y el tráiler de la nueva película de Francis Ford Coppola que conocimos ayer resulta que incluía críticas de películas anteriores del director que eran falsas. Así lo ha reconocido la distribuidora, que se ha visto obligada a retirarlas del tráiler, Raquel García. La idea era incluir malas críticas que en su día se hicieron a películas que terminaron por ser consideradas obras maestras. Una buena táctica de marketing si no fuera porque esas críticas son inventadas. Ni el New York Times dijo que Apocalypse Now era una película vacía, ni nadie llegó a calificar El Padrino de torpe y autoindulgente. Todo de pensar que los responsables del tráiler utilizaron ChatGPT para el proceso de documentación y que todo lo que contaban era falso. 1.300.000 visionados solo en YouTube en apenas unas horas. Aún así, la empresa distribuidora se ha visto obligada a retirar el tráiler y a pedir disculpas. La hemos cagado, han dicho los responsables de Lionsgate, que también ha tenido que pedir perdón a Francis Ford Coppola, que no gana para disgustos con una película que casi le deja en la ruina, que ha tenido pésimas críticas tras su estreno en Cannes, incluso acusaciones por mala conducta después de que se filtraran vídeos de Coppola besando a extras de la película. Megalopolis es una delirante y utópica mirada sobre la descomposición de América. Su estreno en cines el próximo 27 de septiembre. Bueno, pues no empieza con buen pie esta película de Francis Ford Coppola. En fin, en los últimos años ha cobrado mucha fuerza, lo saben, el debate en torno a la reducción de la jornada laboral, los tiempos del trabajo, el ocio. Si les interesa profundizar en esta cuestión, nuestra compañera Pepa Blanes les acerca algunos ensayos sobre el tema que coinciden este verano en las librerías. El tiempo se ha convertido en un valor en la sociedad donde todos trabajamos hasta la saciedad y hasta nuestro ocio es algo ya productivo. Es curioso que este verano hayan coincidido varios ensayos que abordan el problema del trabajo, la cantidad de horas que hacemos y cómo nos afecta en nuestra vida. Esta visión de que el tiempo es algo valioso y no se puede perder está muy interiorizada hoy en día. Remedios Zafra lo cuenta en el informe, donde el mundo laboral lo invade todo, hasta nuestro vocabulario, con palabras como hiperproductividad, precariedad, competición. Por eso propone rebelarnos. Es lo mismo que dice el fallecido Mark Fisher, de quien Caja Negra está editando todas sus obras contra el capitalismo. En esa misma editorial, Helen Hester y Nick Snither han publicado Después del trabajo. Y por último, tenemos el ensayo de Jedi Odell, donde nos explica cómo reconquistar nuestro tiempo y que no nos sintamos culpables por no hacer nada. Por mí, sé que lo harías. Y antes de hacernos viejos y hablar de nada, voy a pasar mis vacaciones dentro de una tormenta y quererme más. Y voy a hacerlo por ti. Yo quiero hacerlo por ti. Bueno, pues se quejarán. ¿Tienen recomendación de película para ver o no ver en septiembre? Porque las críticas son las que son. ¿Tienen recomendación también de lectura? En este caso sobre algo que nos afecta a todos o a casi todos, que es la conciliación. ¿Cuántas horas hay que dedicar al trabajo? ¿Cuántas al ocio? No se podrán quejar. Con esto llegamos a las 8:30, las 7:30 en Canarias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.